hoy. A ver. Your sharing screen. Pero estamos grabando. A ver. Sí. Bueno, bien. Entonces, el tema de hoy son las tablas de contingencia. ¿Qué querrá decir eso, no? Es un test de independencia, pero parecido, no tan parecido a los que hicimos, pero bastante usado en bioestadística, en ciencias médicas, y ustedes ahora van a ver por qué. La clase de hoy va a ser más breve porque nos quedamos preparando el tema próximo. Quiero decir, quiero dejarle el tema, espacio al tema próximo, que son los modelos lineales. Entonces vamos a redondear con este tema, que es un tema lindo e importante. Y vieron que aparece esta letrita, no sé, ¿se acuerdan de esta letra? Y cuadrado. Chi cuadrado, ahí está. Es una variable aleatoria que va a aparecer en el límite. Hoy también ya apareció en un test de distribuciones discretas que hicimos. Y va a aparecer la misma, por eso digo que atrás está Pearson. Entonces, la situación es esta. Queremos hacer lo que se llama una prueba de chi cuadrado de independencia, y eso se hace en un cuadro de contingencia, o en una tabla de contingencia, a veces se le dice. Entonces, ¿cuál es la situación estadística? Queremos determinar si existe o no relación de dependencia entre ciertas características de un grupo de datos. Y bueno, eso matemáticamente se formula como que queremos determinar si dos variables aleatorias son independientes. Ahora, ¿qué variables aleatorias? Nosotros tenemos entonces dos parejas, n datos, pero cada dato son dos valores, ¿sí? Cada dato son dos valores. Entonces, nos preguntamos si hay independencia o dependencia entre esos dos valores. Y la característica en este caso es que las XY toman una cantidad finita de valores y las YJ toman otra cantidad finita de valores, ¿sí? Y queremos determinar si las características esas C o D son independientes o no. En realidad estamos pensando... Está bueno, ahora les cuento qué es lo que estamos pensando. Vamos a formular un poquito matemáticamente lo que acabamos de decir. Tenemos una hipótesis nula, que las X son independientes de las Y. Tenemos una hipótesis alternativa, que las X no son independientes de las Y. Y vamos a ver un ejemplo para entender mejor. Entonces, supongamos que las X toman valores C1 y C2. C1, es decir, tenemos personas, tenemos una población de una cantidad n de individuos. Y C1 nos indica si la persona es hombre y C2 si es mujer. Es decir, tomamos la primera característica, la cualidad, digamos, de hombre-mujer de la persona. Y la otra variable de interés es respecto a los hábitos de fumar. Entonces supongamos que estamos haciendo una encuesta, trabajamos en el Ministerio de Salud Pública, y estamos diseñando una campaña de prevención, y nos preguntamos, bueno, pero ¿será que las mujeres fuman más que los hombres? ¿Ustedes tienen alguna a priori? Luego vamos a ver datos, pero ¿ustedes tienen alguna a priori sobre si las mujeres fuman más que los hombres? ¿O es un tema ya pasado de moda? No sería igual. Para mí, tipo, mitad, mitad. A mí que pasó de moda, sí. El tema es medio viejo, ¿no? Pero tiene pinta que antes eran más las mujeres, sí. O se veían más, por lo menos. Capaz que era algo más visual. En realidad, los ejemplos que tomé y que tomé, yo este ejemplo lo tomé de las notas de Alejandro, que están muy buenas, siempre las recomendamos, y tomé otro ejemplo de Wikipedia, y son viejos, digamos. A ver si hacemos un ensayo de qué les podría interesar testear
Capaz que en biología, no sé, en especies de, supongan especies de peces, ¿sí? Ustedes salen a pescar y les interesa saber si algunas especies de peces tienen más peso, más masa, y por lo tanto dan más biomasa, más carne, que otras especies, ¿sí? No sé. Eso puede depender también de la captura, ¿no? Porque si se captura más una especie, entonces quedan los ejemplares más chiquitos y en la misma captura hay menos masa, ¿sí? Capaz que eso sería un ejemplo más interesante. Pero bueno, tenemos este que es un ejemplo clásico, es decir, de la población anotamos si la persona es hombre o mujer, y después le preguntamos si fuma actualmente, si fumaba y ya no lo hace, y si nunca fumó. ¿Tá? Entonces queremos distinguir si la cualidad de ser fumador o haber sido fumador depende del sexo de la persona. Bien. Entonces los datos, estos, se organizan en una tabla. A ver. Perdón. Se organizan en una tabla. ¿Sí? Supongan que nos paramos en la puerta de facultad, anotamos hombre, mujer, fuma, fumó, nunca fumó, en fin. Y tenemos datos como estos. ¿Tá? Entonces separamos en columnas los datos de los hombres, los datos de las mujeres y el total. ¿Sí? Es decir, entrevistamos a 402 personas. Y allí tenemos grupos, tenemos un poquito más de mujeres que de hombres en nuestra muestra. Entonces, tenemos los que nunca fumaron, los que fueron fumadores y no fuman actualmente, y los que fuman actualmente, ¿sí? Entonces, la pregunta es si hay independencia. Quiere decir que la condición de hombre-mujer no tiene incidencia en el resultado. Dicho de otra forma, supongan que hubiera una relación muy fuerte y que los hombres fumaran más que las mujeres, para hacernos una idea. Entonces ustedes responden, ya ven que es hombre, ponen el tic y dicen, este va a fumar, porque es como más probable, ¿entienden? Entonces lo que nosotros queremos saber es si eso carga información, si una variable carga información sobre la otra. Esto es estadísticamente, es científicamente relevante en muchas situaciones, ¿sí? Aquí, por ejemplo, para diseñar una campaña antitabaco o algo por el estilo, ¿sí? Podría ser. Pero en otras situaciones, podría incluso ser el resultado de exámenes clínicos, porque ustedes podrían poner en un grupo a las personas que le dan el placebo y en otro grupo a las personas que le dan el medicamento, y bueno, y ver si allí hay independencia. Nosotros ya pasamos por esa situación y esta es una situación parecida. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros decimos, bueno, vamos a pensar que estamos en la hipótesis nula. En la hipótesis nula hay independencia. Entonces, si hubiera independencia, nosotros deberíamos de ser capaces de llenar estos 6 números. Repito, si hay independencia, nosotros deberíamos ser capaces de llenar estos 6 números. Por ejemplo, ustedes ven que hay un poquito más de mujeres que de hombres, y hay un total de 297 fumadores. Si hubiera independencia, esos 297 fumadores se distribuirían en estas dos columnas proporcionalmente a los totales. Por ejemplo, ya de acá se ve si los hombres o las mujeres entre los que nunca fumaron son más o menos. ¿Ustedes se dan cuenta de eso? Prácticamente en la encuesta dio que los que nunca fumaron son la misma cantidad. Sin embargo, en la muestra hay más mujeres que hombres. Eso ya nos está diciendo algo. ¿Qué grupo es más grande proporcionalmente en lo que refiere a no fumadores? ¿El de los hombres o el de las mujeres?
El del hombre, ¿no? Por uno. No, no es por uno. La respuesta es correcta, pero el argumento no. Porque fíjate que vos entrevistaste bastantes más mujeres. Ah, claro, sí. Claro, la Entonces, proporción de hombres es mayor que la de las mujeres, la digamos. proporción de hombres es 149 sobre 193, es claramente mayor que la de mujeres, que es 148 sobre 209. ¿Está? Como las proporciones se ajustan, y sobre eso vamos a hablar después, a un total, entonces, si esta proporción es mayor, las otras tienen que ser menores. ¿Está? O por lo menos una de ellas tiene que ser menor, no pueden ser todas mayores. ¿Está? Acá, en los que fueron fumadores y no fuman, bueno, 24 sobre 209 es más que 13. ¿Entiende? Pero el problema es entonces, como siempre, distinguir si esos desvíos que uno detecta en los datos pueden ser considerados azarosos o hay motivo para suponer que la hipótesis nula no es verdadera, rechazable. Es la situación permanente en física. A ver, Mauro. Se fue el ruido, bien. Bueno, los muteé, pero si quieren hablar se desmutean, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pucha, esto va para atrás, yo quiero ir para adelante. Entonces, la tabla esa nos dice, acá estamos leyendo la tabla, digamos, eso ustedes lo saben hacer, pero lo repetimos. 13 de los 193 hombres fueron fumadores, pero no fuman, 37 de las 209 mujeres fuman actualmente, 149 hombres no fumaron nunca. Sí, son 6 entradas, ahí se detallan 3. Entonces, la hipótesis de independencia nos dice que observamos 149 hombres que nunca fumaron. Pero en independencia, esa cantidad debería ser el total de hombres por la proporción de los no fumadores. Voy de vuelta. El total de hombres, 193 por la proporción de los no fumadores, 297 dividido 402. ¿Sí? Ahora lo vamos a hacer más en detalle. ¿Está? Pero es como que bajo independencia, estos 6 números, nosotros podemos completarlos, podemos no adivinarlos, sino calcularlos, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es así. ¿Cómo construimos el? Ahora pasamos a la construcción del estadístico. Acá ponemos los porcentajes, ¿sí? Es decir, dividimos 297 entre 402 y nos da un 73,9%. Dividimos 37 entre 402 y nos da un 9,2%. Dividimos 68 entre 402 y nos da un 16,9%. Estos porcentajes suman 100. ¿Está bien? Entonces lo que hacemos es decimos, bueno, hay 193 hombres, si hay independencia, los hombres deberían distribuirse de acuerdo a los porcentajes totales. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Entonces hacemos 193 por 0,739, 193 por 0,092, 193 por 0,169. Y con las mujeres hacemos lo mismo, pero con el total 209. ¿Se entiende la construcción de esa tabla? ¿Alguna pregunta? Entiendo. Gracias. Entonces, esos son lo que se llama los totales esperados, o los números esperados bajo la hipótesis número. Pero lo que nosotros habíamos observado es otra cosa. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar la suma de las diferencias. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que se hace para que la suma de las diferencias no se anule por los signos? Porque yo tengo una diferencia positiva y otra diferencia negativa. ¿Se acuerdan qué es lo que se hace? Es decir, calculamos este número. Déjenme calcularlo. Punto acá en mi supercalculadora.
193 por 0,739 igual 142. ¿Tá? Este número da 142. Y en la tabla yo tenía un 149. Entonces lo que voy a tener es un 142 menos 149. ¿Tá? Eso tiene un signo negativo. Si yo lo sumo con los otros que tienen signos positivos, los signos me anulan la diferencia. Y al final no me da nada, me da 0. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que hacemos? Ya hicimos varias veces para Valor eliminar. absoluto, ¿no? Tomamos, bueno, la respuesta es correcta, pero no es lo que se hace. Está bien. El cuadrado. Claro. Si tomás valor absoluto, eliminás la diferencia, está perfecto. Ahora, y ustedes dirán, ¿por qué se toman los cuadrados? El cuadrado también se morfa el signo, ¿no? Si menos 3 por menos 3 es 9, se pierde el rastro del signo. ¿Por qué se toma el cuadrado? Sencillamente porque es más fácil la matemática, ¿sí? La matemática de los cuadrados es más fácil que la matemática de los valores absolutos. Porque los cuadrados se pueden desarrollar, la función x2 es derivable, entonces ustedes cuando hacen cuentas, si quieren hallar un mínimo, por ejemplo, entonces si tienen el cuadrado pueden derivar, y si tienen el valor absoluto, ¿se acuerdan? El valor absoluto es como una v, ¿sí? Que tiene un ángulo, entonces no tiene derivada en 0. Entonces eso produce problemas computacionales y matemáticos. Entonces por eso se toman los cuadrados. Ahora, hay otro problema más. El tamaño de la clase no debería ser relevante, ¿sí? Quiero decir, estos 149, una diferencia va a pesar más que estos 13. ¿Tá? O dicho de otra forma, una diferencia de una unidad en 149 va a pesar lo mismo que una diferencia de una unidad en 13. Pero ¿qué es más significativo? Una unidad en 13, digamos, de 13 a 14 y de 149 a 150, ¿cuál de las dos da más información? No sé si entienden la pregunta. Repito la pregunta. Supongan que el esperado es 150 para los no fumadores, para los que nunca fumaron. Y para los que fueron fumadores y no fuman, el esperado es 14. Entonces ustedes hacen la diferencia, dicen 150 menos 149, 1 al cuadrado 1, 14 menos 13, 1 al cuadrado 1. Entonces, ambos números son iguales, es 1. Quiere decir que tienen el mismo peso en el estadístico. Pero yo digo que un dato es más importante que el otro. ¿Cuál es más informativo? ¿De 13 a 14 o de 149 a 150? ¿Ustedes tienen intuición sobre eso? Quizás el de 149 150 porque son más muestras, ¿no? A ver, vamos a pensar. ¿Cómo podemos formularlo? Claro, lo podemos formular en términos relativos. Quiero decir, ¿qué variación es más importante? ¿De 149 a 150 o de 13 a 14? La variación, pregunto. En términos relativos, en relación al total. Fíjense, si ustedes esperan una variación de 13 a 14, ustedes tienen una variación de un treceavo. Ah, pensé que estaban los dos divididos sobre el total. Bueno, que eso es lo que tenemos que hacer. A eso iba, ¿entienden? Para que cada cuadro de la tabla tenga el mismo peso, ese cuadrado se divide por el total, por la cantidad esperada. ¿Tá? Entonces, acá calculamos las cantidades esperadas. ¿Tá? Después calculamos, ¿tá? Acá es lo que estamos diciendo, se calculan los 6 sumandos, uno por cada entrada, ¿sí? Las diferencias de cuadrados. Cada sumando incluye la diferencia entre lo observado y lo esperado, al cuadrado para eliminar el signo. Y para escalar todos los sumandos, para que todos pesen lo mismo, se divide por la cantidad esperada. Esto ya lo hicimos nosotros.
Y además porque esto tiene un buen límite, tiene un buen comportamiento probabilístico, ¿sí? Entonces vamos a hacer la cuenta ahora. La cuenta es esta. Tomamos el 149 y le restamos el 193 por el porcentaje, que es 297 sobre 402. Eso lo eliminamos al cuadrado y lo dividimos por la misma cantidad esperada. Vamos al segundo, ¿sí? A la columna de las mujeres. El 148, 209 era el total de mujeres, y 297 sobre 40, fíjense que el 297 sobre 402 es el mismo en mujeres y hombres, porque es la proporción de personas que nunca fumaron. Y estamos en la hipótesis nula y suponemos que la proporción es la misma en hombres y mujeres, ¿sí? Y bueno, y así hacemos con todos, tenemos a los 6 sumando, ¿sí? Hacemos una cuenta, media asquerosa, pero cuenta al fin, hay que hacerlo con cuidado, y nos da 3,17. Entonces acá viene el lío. ¿Cuál es el lío ahora? El lío, digamos. ¿Cuál es la pregunta que el estadístico se hace, que el investigador se hace? Bueno, la diferencia me dio 3,17. ¿Esta diferencia es grande o es chica? ¿Esta diferencia quiere decir que yo sospecho de la independencia o no me dice nada de la independencia? Y para tener una idea, lo que tenemos que pensar es que esto es un universo aleatorio y tiene una determinada distribución. Entonces este valor 3,17 es como que me da un p-valor. Si está muy en la cola de esa distribución, es raro. Y si está más en el centro, no es raro, y yo no rechazo la hipótesis nula. ¿Está? Entonces acá es donde, bueno, acá vamos quédense con este 3,17 y vamos a escribir la misma cuenta que hicimos, pero con notación, ¿sí? Con la notación que aparece en los libros y que ustedes tienen que recordar. Entonces, O sub IJ se llama las entradas observadas, ¿sí? Y E sub IJ son las entradas esperadas. Entonces, ¿cómo se calcula el E sub IJ? Ponen el total de la fila I por el total de la columna J sobre el total de datos, ¿sí? Es la cuenta que hicimos, no tiene otra cosa. ¿Está? Y después lo que hacemos es elevamos al cuadrado las diferencias, ¿sí? Esto es nada más que decir que a uno le llamamos O sub IJ por observado y al otro E sub IJ por esperado, ¿sí? El esperado es el que se calcula y el O sub IJ es el que sale de la encuesta o vienen los datos. Y para que todos tengan el mismo peso relativo, dividimos entre el E sub IJ y después sumamos todo eso, ¿sí? Entonces, el estadístico que acabamos de construir, que nos daba 3,17, es ¿cómo es? Es el resultado de hacer esta cuenta, ¿sí? ¿Se acuerdan que como teníamos 3 filas y 2 columnas, tenemos 6 sumandos, ¿sí? Y bueno, y acá viene la teoría a ayudarnos, acá viene el resultado tipo de Pearson, ¿sí? Que el estadístico ese que nosotros construimos converge a un H cuadrado con una determinada cantidad de grados de libertad. Nosotros ya nos encontramos en alguna situación anterior con una convergencia así, y esta es una especie de TCL, ¿sí? Entonces lo que vamos a decir después es que el estadístico tiene exactamente esta distribución, n es 420, es un n bastante grande, y nos fijamos si el valor es raro o no es raro, ¿sí? Ahora, hay una cosa importante acá. ¿Cuántos grados de libertad tiene el estadístico, sí? Yo no sé si se acuerdan, en el test anterior, ¿cuántos grados de libertad perdíamos? No sé si alguien se acuerda. En el test era un test de distribuciones discretas. ¿Cuántos grados de libertad perdíamos? Cuando digo perdemos, ¿por qué? Porque tenemos 6 sumandos. Entonces, el razonamiento primitivo es decir, bueno, cada una de estas me da un grado de libertad y tengo 6 grados de libertad.
Pero acá vemos que los grados de libertad son menos. Es las filas -1 por las columnas -1. Y este fenómeno nosotros ya lo habíamos observado, pero no tan brutalmente. ¿Ustedes se acuerdan cuántos grados de libertad perdíamos hace 2 clases cuando estudiamos aquello del dado? ¿Se acuerdan del ejemplo del dado? Queríamos saber si un dado estaba equilibrado. Entonces lo tirábamos 1200 veces y nos fijábamos cuántas veces aparecía cada resultado y lo restábamos a 200, que era la cantidad esperada. Tomábamos el cuadrado y nos daba un h cuadrado. Teníamos, igual que acá, 6 clases, porque era el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Sin embargo, perdíamos un solo grado de libertad y hacíamos un h cuadrado sub 5. Y eso se debía a que la suma de las tiradas de los dados me da siempre 1200. Entonces, si ustedes saben la cantidad de 1, la cantidad de 2, la cantidad de 3, la cantidad de 4, la cantidad de 5, ustedes deducen la cantidad de 6 y ahí pierden aleatoriedad, ¿sí? El último ya lo determinan con los otros 5. Entonces acá pasa algo parecido, pero se pierden más grados de libertad. Porque ¿cómo es la historia? A ver, ¿cuál es la moral de esto? Porque siempre nos manejamos en 3 niveles, ¿sí? El nivel teórico con demostraciones, el nivel teórico expositivo, que es lo que hacemos nosotros, y el nivel de conocimientos que ustedes tienen que aplicar y aprender, ¿sí? En las técnicas que tratamos de enseñarles. Entonces yo voy a que en el límite se pierden grados de libertad. Y quiero contarles un poco por qué. Entonces recordemos, una variable chi cuadrado es una suma de variables normales al cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea que está atrás de este teorema? La idea es que cada uno de estos sumandos me da una variable gaussiana al cuadrado. Es como que acá hubiera un TCL adentro que me da una gaussiana, y yo lo leo al cuadrado, entonces me da una gaussiana al cuadrado. Y como están sumados, me da una suma de gaussianas al cuadrado. Pero no todos los sumandos aportan, porque hay algunos sumandos que ya están predeterminados. Entonces los sumandos que están predeterminados por los otros números no aportan, y por eso hay menos grados de libertad que sumandos. Eso ocurre siempre. Ahora, por eso algunas desaparecen, como decíamos. No sé si ustedes están acá, iba a hacer un dibujo, pero la tableta no tiene batería, disculpen. Pero voy a preguntarles, ¿ustedes hacen la cama? No. En general. ¿Eh? En general. ¿Toca o no toca? Bueno, alguna vez hicieron una cama. Toca, sí. Ah, toca, Alguna vez perfecto. sí. A ver, vamos a pensar en una cama grande, una cama doble, ¿sí? Matrimonial, king size, de esas, ¿sí? Entonces, hay algunas personas que cuando hacen la cama, sacan todas las cobijas y las sacuden, ¿sí? Supongamos la sábana de arriba. Entonces sacudimos la cobija. Entonces, en cada punto de la sábana tenemos un grado de libertad. Hay otras personas que no sacan la sábana para trabajar menos. Entonces sacuden la sábana y está fija en el borde, ¿sí? Aún puede estar fija en 2 bordes. Ustedes cuando la sacuden, la sábana se sacude igual o se sacude menos, en ese caso. ¿Entiende la pregunta? Menos si está guardada, ¿no? Si tiene guardado en un lado. Claro, si está puesta todavía abajo del colchón, se sacude menos. Eso es exactamente lo mismo que pasa en la tabla. Y por eso la tabla tiene menos de grado de libertad, porque la tabla, cuando ustedes ponen estos totales, acá, es como que si este se mueve, este queda fijo. Porque tiene que totalizar algo, entonces no puede moverse tanto. ¿Sí? Y esto pasa con los mismos, y pasa lo mismo acá. Entonces acá en realidad
Hay solo 2, porque todos estos están fijos. Si ustedes ponen este número y ponen este número, los otros 4 números quedan determinados por los totales. Y es como que ustedes estuvieran sacudiendo la sábana, pero que está clavada o está puesta abajo del colchón en los bordes, en 2 bordes. Eso es exacto, ¿eh? Ustedes cuando miran estos 6 sumandos, en realidad si ustedes pueden calcular 2, los otros están calculados por los totales. Entonces hay menos aleatoriedad. Y ahí son los grados de libertad que se pierden. ¿Sí? Ahí son los grados de libertad que se pierden. Y fíjense, si ustedes ponen filas que son 3, menos 1 da 2, y columnas que son 2, menos 1 da 1, quiere decir que DF da 2. Y esos grados de libertad son exactamente estos dos números. Entonces yo los desafío a que ustedes, o me desafío, a que yo pongo acá un número. Fíjense cómo es. Es como un... ¿Ustedes juegan a las palabras cruzadas? No. A los jueguitos esos de llenar cuadritos y el sudoku y esas cosas. ¿Saben qué son? Sí. Sí, saben qué son, pero... Ahora todos jugamos en el celular, ¿no? Se puede jugar al sudoku en el celular también. Bueno. Pero yo lo que digo es que vamos a hacer un juego. Yo acá pongo un número. Acá pongo otro número donde está el 149 y el 13. Y el desafío es llenar todos estos números para explicar por qué hay solo 2 grados de libertad. Entonces yo digo, si acá hay 149 y yo tengo este total, yo saco el 148. ¿Se dan cuenta? Si acá hay 13 y yo tengo este total, yo saco el 24. Y acá estos 2 no tengo ninguno de los 2. Pero tengo el 149 y el 13, y tengo el 193, entonces por diferencia saco el 31, y luego por diferencia saco el 37. Quiere decir que hay solo 2 grados de libertad en esta tabla. ¿Está? La sábana se sacude poco. ¿Está bien? Este es el argumento de por qué se pierden grados de libertad, digamos. Porque hay en la formulación estadística de los datos algunas regularidades o algunas condiciones que hacen que la variabilidad sea menor. ¿Está bien? Esto, repito, en los 3 niveles de teoría, esto que yo les cuento es el fundamento de la demostración, ¿sí? Matemática, de que el estadístico que nosotros construimos converge a un h cuadrado con esta cantidad de grados de libertad. No sé si es claro, si se entiende. Lo que ustedes tienen que recordar es que los grados de libertad son menos que los sumandos en general. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, pero del cuadro de hoy. La que sea, está bien. Para atrás de este cuadro, porque tenemos 2 cuadros. ¿Este o el anterior? Este, sí. ¿Podés explicar ahí por qué multiplicás por eso? ¿Cómo lo construyo? Yo en el cuadro tengo los datos negros, estos 3 totales y estos 2 totales, 193 y 209, ¿sí? Sí. Y lo que está el producto lo calculo, no lo tengo. Entonces yo digo, bueno, yo acá tengo 402 personas. De esas 402, 297 nunca fumaron, 37 fumaron y no fuman, y 68 fuman. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, eso llevado a porcentajes es esta cuenta que está acá. ¿Sí? Si ustedes hacen 297 dividido 402, les da 73,9. ¿Sí? Llevado a porcentajes. Entonces, bajo la hipótesis nula, yo lo que digo es que de estos 193 hombres, las clases respetan los porcentajes totales, porque no hay diferencia entre hombres y mujeres en cuanto a fumar. Entonces, ¿qué hago? Digo, tengo 193 en total, el porcentaje 73,9 multiplico por 0.739. Y eso me da lo que yo espero, que dije era 142. Y hago lo mismo con todas las entradas. Es decir, las 209 mujeres. Ven que las columnas azules son las mismas. Sí, sí. Y el número rojo es el total de hombres y el total de mujeres. Claro.
Perfecto. Entonces, esta es la tabla de valores esperados. Entonces yo agarro esta tabla y la comparo con la tabla de valores observados. Ujú. Entonces, ¿cómo la comparo? Digo, estos números son diferentes, porque acá tenía un 142 y en realidad observo 149. Quiere decir que observo más de lo esperado. La diferencia son 7. Ese 7 en realidad yo lo leo al cuadrado, ¿sí? Me da un 49. Y eso lo hago en las 6 casillas. Que es la cuenta esta que hice acá. Observados menos Observados. esperados. Ahora vamos a la teoría y es observados en la casilla IJ menos esperados. Los esperados son los que construimos. Elevo al cuadrado. Y para que todos tengan el mismo peso, divido por la cantidad de esperados. Eso quiere decir que si la cantidad de esperados es más grande, para que la diferencia se note, tiene que ser mayor en términos absolutos. Para que, ¿cómo dijo? Esto es lo que yo decía del 149 y el 14. Pues vamos de vuelta acá. Si vos acá tenés 150, en vez de 149, 150, y en vez de 13 tenés 14, yo lo que digo que el cambio de 13 a 14 es más importante que el cambio de 149 a 150, en términos relativos. Entonces yo quiero que el cambio de 13 a 14 pese más. Entonces este lo divido por la cantidad esperada, que es más grande, y este lo divido por la cantidad esperada, que es más chica. Ujú. A ver, vamos a las fórmulas. Acá, en estas fórmulas, si los esperados son más, una variación de 1 es más chica que si los esperados son menos. Si las clases más raras, en las clases más raras, menos frecuentes, una variación de 1 es más importante que en las clases más pobladas de más datos. Esa es la idea. Entonces, por eso se divide para que todos tengan el mismo peso. Está bien. ¿Y esa sumatoria de sumatoria? También. Bueno, es que tenés que sumar primero por columnas, chácate, chácate, y lo que te da lo sumás después. Tenés que barrer todo, digamos. Pero eso lo hiciste vos en la siguiente diapositiva. En esta, y son 6 sumandos. Fíjate que primero están los 3 valores de los hombres y después los 3 valores de las mujeres. Uy, no, perdón, está mal. Este es el valor del hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer. Son los 6 sumandos. Ah, claro. Es decir, cada suma de estas, si yo sumo por columnas, déjeme pensar, tengo 3 sumandos. Y después sumo en 2 filas, tengo 6 sumandos. 3 más 3. Sí, es eso. Es un poquito complicado de escribir, pero hay que escribirlo para tratar de abstraerlo, digamos, y recordarlo, pero es esa la cuenta, ¿sí? Buenísimo, profe. No, de Gracias. nada. Gracias a ti. Y lo importante es entonces que para saber si ese número es grande o chico, tenemos un teorema límite, ¿sí? Como tipo teorema central del límite, que nos ayuda y nos lleva a una tabla que es este que está acá, que la x cuadrado esa converge a una chi cuadrado. Cuidado que el n tiende a infinito, ¿sí? Es el 402. Y el df es los grados de libertad. Es el ejemplo de la sábana que está fija, entonces no se mueve tanto y tiene menos grados de libertad. Es exactamente eso lo que pasa en nuestra tabla. Bueno, entonces, vamos a las conclusiones. Acá decíamos que la chi cuadrado es una suma de normales. Y fíjense que esto nos da una idea. ¿Cuántos grados de libertad tenemos acá? En realidad, ¿cuánto vale df? Yo ya lo dije, pero quiero que me lo cuenten. ¿Alguien se acuerda? Era 2. Era 2. Era 2. Porque era 3 menos 1 por 2 menos 1. ¿Tá? Entonces es una chi cuadrado sub 2. Quiere decir que en realidad estamos
sumando dos variables normales al cuadrado. Entonces, ¿cuál es la esperanza de una chi cuadrado sub 2? A ver, vamos. ¿Cuál es la esperanza de una normal? Una normal común, estándar. 0. 0. Si ustedes la elevan al cuadrado, ustedes le sacan los valores negativos y los ponen del otro lado. Entonces tiene una variable que es solo positiva. Entonces, ¿cuánto vale la esperanza de una normal al cuadrado? Eso es una cuenta que nosotros alguna vez indicamos, no la hicimos, pero es pregunta de profesor. 1. 1. La esperanza de una normal al cuadrado da 1. Es una cuenta, si es la integral de x cuadrado, del valor absoluto, perdón, de x cuadrado, por no sé qué, hacer la cuenta da 1. Ahora, ustedes no tienen una, tienen dos. Entonces, las esperanzas de una suma es la suma de las esperanzas. Entonces, ¿cuánto me da la esperanza de una chi cuadrado con 2 grados de libertad? 2 sería. Quiere decir que 2 es la esperanza. ¿Y qué valor habíamos obtenido nosotros que yo les pedí que se acordaran? Podemos ir al valor, pero quiero saber si se acuerdan. 3.17 creo, ¿no? Sí, vamos a ir. Ahí está en negrita, 3.17. Entonces, la pregunta en esta chi cuadrado es si ese 3.17, que a ver, si ustedes tienen así, tienen la densidad y tienen el valor esperado en 2. El 3.17 está del lado peligroso, entre comillas. No sé si entienden lo que digo. Es bastante grande porque es más grande que la esperanza. Pero no está claro que sea tan raro, ¿sí? Porque de 2 a 3, yo qué sé, no sé. Pero ahí depende cómo se distribuyen las probabilidades. Entonces lo que hacemos es, vamos al R y calculamos el cuantil de la chi cuadrado en nivel 0,95 con 2 grados de libertad. Este comando nosotros ya lo usamos en el curso, ¿sí? Lo recuerdo. Y les da el 5,99 que esté, prácticamente 6. Entonces ustedes... bueno, vamos a leer. A formalizar lo que estuvimos tratando de argumentar. Nosotros vamos a rechazar la hipótesis nula de que son independientes si el estadístico supera un valor crítico. ¿Está? Y ese valor crítico yo lo calculo con la tabla chi cuadrado, porque eso es lo que me dice el teorema. Entonces la región crítica tiene la forma x cuadrado, el estadístico es mayor que t. Disculpen que acá dice tn y acá dice t y es lo mismo. ¿Sí? Voy a corregirlo cuando suba las transparencias. Clase 23 t. ¿Ah? Pero se entiende, si el estadístico da muy grande, entonces es sospechoso. ¿Qué quiere decir muy grande? Mayor que t. ¿Y cómo determinamos t? Con la chi cuadrado. Entonces la pregunta es, que yo les hago ahora, ¿rechazamos la hipótesis nula, sí o no? Y esta no es pregunta de profesor, acá hay que... Parece que no, ¿no? Claro, no la rechazamos porque el valor límite es como 6. Y nosotros estamos en 3. Está bien, el valor esperado es 2, pero hay una cola de probabilidades, ¿sí? Entonces no la rechazamos. No es suficientemente sospechoso. Es un poquito sospechoso, pero no da para culparlo, ¿sí? Bueno, entonces no la rechazamos. No sé si hay preguntas, comentarios que quieran hacer, porque antes de pasar a lo siguiente. No, no. Gracias. Carmela me está hablando, ¿no? No, No, Pía. no, fue bien. Pía. No, porque acá me muestra un poquito quién habla, pero está. Vieron que la presencialidad es insustituible. Bueno, entonces vamos al ejemplo cómo se hace esto en R. Y acá, en realidad el R hace, ya sabemos, hace todo, es decir, le damos los datos y bueno, calcula los cuadrados, divide, calcula los grados de libertad, calcula el Q y te escupe el resultado del test. Es como demasiado. Es decir, está bueno para
¿cómo es? Para hacerlo, porque no hay nada que trabajar, pero para aprenderlo es difícil, porque es la computadora hace como muchas cosas en el medio que fueron las que estuvimos discutiendo. Pero bueno, entonces, lo primero que se hace es ingresar los datos, ¿tá? Y esta es la parte más engorrosa porque hay que digitar, digamos, ¿sí? Entonces, ingresamos los datos como un vector. Datos V son mis datos vectoriales, ¿sí? Entonces pongo, cuidado, que se ingresa por columnas. Vamos a volver al cuadro un momento. Al cuadro. Entonces los datos se ingresan por columnas. Primero la columna primera y después la columna segunda. Quiere decir que es un vector que tiene 149, 13, 31, 148, 24, 37. En realidad todos los demás datos no hay que ingresarlos porque el R los calcula por suma, ¿sí? Este 297 es la suma de estos dos, esto es suma, 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 ¿tá? Entonces se ingresan los 6 datos, ¿sí? Ven que 149, 13, 31, 148, 24, 37. Ahora, estos datos así ingresados, el R no sabe la matriz qué tamaño tiene, si es 3 por 2, 2 por 3, 6 por 1, 1 por 6, no sabe. Entonces tenemos que convertirlos al formato matriz, que es matrix, como la película, ¿sí? Entonces ponemos los datos vectoriales que tenemos acá, y le decimos al R que tenemos un número de columnas igual a 2. ¿Está bien? Entonces estos son los mismos datos, pero hechos matriz. ¿Está bien? Ahora el R sabe que es una matriz de 2 columnas, que es lo que ingresábamos. Y por último, y esto no me pregunten por qué, porque no lo sé, el R no toma en el test matrices, sino un formato que se llama de tabla. Es lo mismo para mí que una matriz, por eso le digo que no me pregunten, pero hay que hacer esta transformación, si no el R no entiende. Entonces, los datos M, que son los datos matriciales, los convertimos de esta forma. As es del inglés como, ¿no? Do as I do, haz como yo hago, o do not as I do, no hagas como yo hago. As table, como una tabla, entonces ponemos los datos tabla, ¿sí? Los datos T. Quiere decir que todo esto es ingreso y transformación de datos. Y después, el test ya tiene un comando que es chi cuadrado, chi-square, gsq.test. ¿Se acuerdan que teníamos un ks.test? No sé si llegaron a usarlo. ¿Ya están en el práctico de estas cosas? Más o menos Sí. llegando. Más o menos hicimos algo. Está bien. ¿Y ya usaron el ks.test? Sí. Sí. Vieron que está bueno, porque está... En realidad, a ver, a mí cuando primero lo aprendí, que fue hace no mucho, me daba un poco de zozobra, ¿no? Porque es como que hace demasiadas cosas. A mí me gustaría que el R me vaya mostrando todo lo que hace. Así yo lo entiendo. Porque agarra y pum, te escupe el resultado y es una computadora rapidísima, vos no tuviste tiempo ni de... Pero bueno, por eso nos tomamos el tiempo de explicar el procedimiento. Igual puede ser que en el práctico algunos ejercicios sean manuales. ¿Tá? Quiero decir que ustedes tengan que hacer estas cuentas. En general, si ponemos esos ejercicios, tratamos de que las tablas sean chicas y las cuentas manejables, pero bueno, digamos, para aprender el procedimiento. Entonces les decía que hay un KS, Kolmogorov-Smirnov test, y hay un chi cuadrado test, chi-square test, ¿sí? Y bueno, le ponemos datos test y calcula el test anterior. Y nos da una salida que es la que está acá. Esto está copiado del R, ¿sí? Entonces yo le puse datos vectoriales, C de 149, 13, no sé qué, los datos matriciales, lo corrí, datos tabla, lo corrí, y puse chi cuadrado test datos T. En realidad, ustedes podrían evitar todos estos comandos, ahora lo vamos a ver, y poner acá, en vez de datos T, poner as table, matrix y el C
en un comando todo largo que lo haga de una vez todo. Pero a mí me gusta más verlo paso por paso. Y bueno, y cuando le damos el Enter acá, ¿sí? El Control Enter, nos tira esto. Entonces nos tira el 317 que nosotros calculamos, nos tira los grados de libertad y nos tira el p-valor. No nos da la región crítica, ¿se acuerdan que nos tira el p-valor? Entonces la pregunta que yo me hago acá es, ese p-valor de punto 2, ¿qué me está diciendo? Que lo que pasó, ¿cuán raro es? ¿O cuán probable es? 20%. Un 20% de probable. Quiere decir que no es lo suficientemente sospechoso como para yo rechazar, porque es sospechoso cuando es un 5% o menos, ¿sí? Cuando el p-valor es 5% menos. Y bueno, esto fue lo que vimos, que ustedes me dijeron, no rechazo. Pero fíjense que es interesante. El valor esperado es 2. Lo que nos dio es 3. Quiere decir que es más grande el valor esperado y tira para el lado de lo sospechoso. Y por eso el p-valor es relativamente chico, es un p-valor de un 20%. Pero no llega al 5, que es el pedacito de la colita, que es lo realmente sospechoso que me permite afirmar que hay evidencia estadística para rechazar la hipótesis. Entonces, no sé si hay alguna pregunta de cómo se hace en R esto. A mí me da un poco de cosa cómo sabe que tienen que dividir el vector a la mitad. Ah, Como está no- bien. Está buena la pregunta. Entonces yo lo que digo es, está muy buena la pregunta. En estas 4 líneas está la respuesta a la pregunta que hacía Mauro, ¿no? La pregunta Sí. es ¿en cuál? ¿En qué línea? ¿La primera, la segunda, la tercera o en la cuarta? La segunda. Claro, fíjense acá que yo le digo, mis datos son un vector, pero ponelos como una matriz. ¿Se acuerdan que es una matriz, no? Capaz que no se acuerdan. Sí. Una matriz es como una tabla de números, con filas y columnas. Entonces yo le digo, esos 6 datos, ponémelos en 2 columnas. Y además, es muy importante, ustedes ya tienen que dar primera columna, segunda columna, porque el R toma primera columna acá y segunda columna acá. Si yo me equivoco, pímbate, me da puré de zapallo, me da cualquier cosa, ¿sí? Y me va a dar algo, porque son 6 números. Pero me voy a estar equivocando. ¿sí? Pero acá sabemos que no nos equivocamos en particular porque dio 317, dio el mismo número, dio los grados de libertad y dio un p-valor que lo razonamos y no es demasiado extremo porque es un 3, pero sabemos que el 2 es como... El 2 me daría más o menos un 50% de p-valor. Entonces no hay evidencia para suponer que no son independientes. Vamos ahora a ver otro ejemplo tomado de Wikipedia. Esto está copiado y pegado de Wikipedia, ¿sí? Es decir, fui a la página de tablas de contingencia y vi el ejemplo que... Y de vuelta es un ejemplo clásico, digamos. Hombre, mujer, diestro, siniestro. Siniestro no, zurdo. En italiano, zurdo se dice siniestro, ¿saben? Mira. Sí. Y es zurdo, no es siniestro. Pero porque la palabra siniestro tiene otra connotación, ¿no? Bien. Entonces acá es una tabla más chica. ¿Cuántos grados de libertad tenemos acá? Dicho de otra forma, si yo les doy los totales, es decir, 87, 13, 52, 48. ¿Cuántos números tengo que poner para que la tabla quede ya fija, determinada? Pongo el primero. 4, ¿no? ¿O no? A ver, vamos a hacer así. Vamos a hacer un juego. Yo elijo un número.
que es el 43. Es decir, vamos a elegir en el orden que se ingresan, ¿sí? Por columnas. Quiere decir que el primero que elegimos es este, después elegimos este, después elegimos este. Después. Elijan 4 números en la tabla entre 0 y 100, entre 1 y 100. ¿Sí? Póngame 4 números en el chat, a ver los que no están acostados, los que no están en el celular, a ver si tenemos 4 números en el chat. Entre 0 y 100, cualesquiera. Nadie se anima. Gracias, gracias. Pía me dio el 9, Carmela me dio el 13, Nicole me dio el 57 y me falta 1. Ahí está, Nicolás me dio el 77, Anita el 20. Bueno, nos quedamos con los 4 primeros, ¿no? Déjenme que voy al chat. Tiro bien para ver todo. Entonces, acá, según la regla del juego, iría un 9. Acá un 13. ¿Sí? En la primera casilla, un 9. En la segunda de abajo, un 13. En la tercera, un 57 y en la cuarta, un 77. Entonces sumamos. Acá tenemos 9 más 13, no me da 87. Y acá teníamos 9 más 57, no me da 52. ¿Sí? Entiende que esos números que me dieron no son compatibles con la tabla. La pregunta es, si yo fijo el 43, este 9, ¿ustedes lo pueden calcular? Sí. ¿Cómo lo sacan? Claro, restando lo del total. Restando. ¿Está? Bueno, y ahora tienen 43 y 9. Este 44, ¿lo pueden sacar? Claro. Y Claro, del total sacas de 87. 87. Y este 4, ¿lo pueden sacar? Y con el 13, Y también. restándole 9. Quiere decir que si ustedes fijan un solo número, ya los otros 3 quedan fijos. No podemos poner 4 números cualquiera como lo que ustedes tan gentilmente me proporcionaron en el chat. ¿Entienden? Esos son los grados de libertad. Esa es la aleatoriedad que tiene la situación. No es tan aleatorio como parece. Si ustedes fijan un número, los demás quedan determinados. ¿Está bien? Si ustedes saben los hombres diestros, saben todo. Si saben las mujeres zurdas, también saben todo. ¿Está bien? ¿No será esa la diferencia con una matriz? Como que tenés igualdades en la horizontal y en la vertical. A ver si entendí la pregunta. Una matriz es simplemente un arreglo de números, que no tiene por qué cumplir ninguna condición. Sí, pero es como que vos pones, claro, la matriz, vos la podés igualar a un vector, a una columna, ponele. Y en este caso como que también estás igualando a otra fila. Lo que pasa es que, a ver, acá la matriz es esta 2 por 2. ¿Tá? Lo que pasa es que nosotros tenemos más información que la matriz. Tenemos los totales por fila y por columna. Y eso es lo que limita la variabilidad de la matriz. No puede ser, si ustedes les dan los totales por fila y por columna, no puede ser cualquier matriz. ¿Tá? ¿Por qué? Porque no les da. Y si pusimos cualquier matriz en el chat no daba. Entonces, con un solo número ya los otros 3 se determinan. Entonces no es tan aleatorio lo que puede pasar. Tiene un solo grado de libertad. A eso voy. No sé si... Sí, no, yo lo que te decía, porque vos habías dicho que, no, que en el R no sabías la diferencia entre matriz y tabla. Y me parece que puede ser eso, ¿no? Que en la horizontal llegan a una igualdad y en la vertical llegan a otra. Sí, pero fíjate que vos... Déjame ver. Vos le pasás igual los datos interiores, no le pasás los totales. No, pero eso es ignorancia mía, digamos. Es un problema computacional, simplemente. Que vos para hacer un test, para el programa chi cuadrado test, usa como input una cosa que es una tabla. Y el R la guarda de una forma y la maneja de una forma. No hay nada matemático, digamos. Claro, está bien. Bien. Entonces, bueno, tenemos los datos acá en vector. Recuerden que los hacemos por columna, 43, 44, 9, 4, ¿sí? Son esos.
También con esos 4 datos se pueden sacar todos los totales, ¿sí? Bien, entonces hacemos aplicamos el método, y bueno, acá lo que hice fue, en vez de hacerlo en 3 comandos, hacerlo todo en un comando. Entonces pongo, fíjense, acá mi vector C43, 44, 94. Acá digo que de ese vector lo transforme en matriz con 2 columnas. Y afuera le digo que lo tome como una tabla. Y esos ya son mis datos. ¿Entiende lo que les decía? Eso la vez pasada lo hicimos en 3 comandos separados. ¿Está? Con nombres de cada variable. Y acá lo hacemos ya, pum, directo. ¿Está? Se puede hacer así, el R no tiene problema. Siempre va de adentro para afuera trabajando, ¿sí? Toma el vector, con 2 columnas hace la matriz y luego lo guarda como una tabla. Y bueno, le tiré el test de chi cuadrado y me aplicó, me dio como resultado el test de Pearson de chi cuadrado con la corrección de Yates, no sé cómo se dice. Y me tira 1,07 le dio el estadístico. Fíjense que es una chi cuadrado sub 1, quiere decir que la esperanza es 1, ¿sí? Quiere decir que esto está muy alrededor de la esperanza. Tenemos un solo grado de libertad y un p-valor de 0,3. La 0,3 de vuelta, acá se rechaza o no se rechaza, con un p-valor de 0,3. No, no se rechaza. No, no se rechaza porque es bastante más grande que el 0,05. Y bueno, esto es lo que me dice. Ahora, yo me quedé con curiosidad de qué era la corrección de continuidad de Yates, y fui a Wikipedia y lo averigüé. Entonces, la corrección de continuidad de Yates es que se resta el observado menos el esperado en valor absoluto y se le resta 0,5. Y de esta forma el estadístico está más cerca del límite, ¿sí? Sobre todo cuando hay pocos datos, no, cuando hay pocas clases se aplica esta corrección, o por lo menos el R la aplica y está. Esto no tiene demasiada importancia, pero es eso, ¿sí? Es como que si restamos este medio, estamos más cerca del límite, ¿sí? Y bueno, esto es lo que quería contarles hoy. No sé si hay preguntas. Ya les conté que la clase iba a ser un poquito más corta. ¿Estamos bien? Sí, solo queda aplicarlo en el práctico, ¿no? ¿A ustedes les da ganas? Yo cuando veo algo así que me cuentan, me da ganas de ir a la computadora. Después me cuesta pila. Los dedos a mí se me cruzan en la computadora. No se crean que... Pero bueno, pero me gusta, no sé, hacer trabajar la máquina. ¿Pero a ustedes les da ganas o...? No. Bueno, ustedes... está bien. No. Hay preguntas que un profesor no tiene que hacer. Estamos de acuerdo. Pero bueno, ¿qué cosa? Dale. Esto de Yates, Sí. es lo mismo que hacer el QCHIS. O sea, el R ya va a entender cuando son menos datos y va a El aplicar el R sí decidió hacer la corrección de Yates. Es decir, yo ni le dije y lo hizo. Ahí va. Está. Pero les cuento qué es lo que hizo el R simplemente para saber, ¿sí? Pero está, digamos. A ver, nosotros en este curso tenemos una religión, ¿sí? Que es el R. Entonces, si el R lo hace, está bien. Palabra santa. Nosotros lo hacemos, claro. No, pero eso es, nos guía, digamos, nosotros cambiamos el curso de bioestadística, pero nos guía hacia qué notación usar y tratamos como de que todo sea lo más compatible posible, digamos, que ustedes entre la teoría, la práctica y el R se encuentren con 3 facetas de lo mismo, que es lo mismo, ¿sí? Pero entonces tratamos de compatibilizar. Por eso Buenas. no sé si queda alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer antes de dejar de grabar. Nos despedimos entonces, yo paro de grabar.